Un cuerpo rígido es un objeto material cuyas partículas permanecen siempre en la misma posición relativas. Por lo tanto, es un objeto que no se deforma, una cualidad atribuida a las intensas fuerzas de cohesión que mantienen a las partículas en su lugar. Para que un cuerpo rígido se encuentre en equilibrio, la sumatoria de fuerza y la sumatoria de momento con respecto a un punto cualquiera debe ser cero. De esta manera el cuerpo ni se desplaza ni rota. Según este principio surgen las ecuaciones de equilibrio de un cuerpo rígido. La sumatoria de fuerza la debemos considerar por cada eje cartesiano. Por lo tanto, las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido son la sumatoria de la fuerza en el eje X, sumatoria de las fuerzas en el eje Y y sumatoria de momento, todas ellas igualadas a cero. El concepto de equilibrio estático, más exactamente equilibrio mecánico estático, es utilizado en física para describir un estado estacionario en el cual la posición relativa de los componentes de un sistema no cambia con el tiempo. No significa que no se muevan, puedan hacerlo, lo que no cambia es la posición relativa entre los componentes. Dicho en otras palabras, en el estado de equilibrio estático, el sistema está en reposo o su centro de masa se mueve a velocidades constantes. Este concepto está implícito en la ley de la inercia, la primera de las tres leyes de Newton, que dice que todo cuerpo permanece en su estado en reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por una fuerza impresa sobre él. En los cuerpos rígidos hay dos tipos de fuerzas llamadas externas e internas. Las fuerzas externas son las fuerzas debido a la acción de otros cuerpos. Las fuerzas internas son las encargadas de mantener unidas las partículas de un cuerpo rígido. Debido a la tercera ley de Newton, también llamada principio de acción y reacción, las fuerzas internas son iguales y opuestas 2 a 2. Por lo tanto, en general, la suma de todas las fuerzas internas de un sistema es igual a cero. Por esta razón, las fuerzas internas no suelen mostrarse en el diagrama de cuerpo libre, pues se representarían dos fuerzas que se anulan mutuamente, como se dijo anteriormente. Las fuerzas externas son aquellas fuerzas que ejercen otro sistema sobre el cuerpo o sistema de estudio. Es decir, las fuerzas externas de un sistema son las que actúan fuera de dicho sistema. A diferencia de las fuerzas internas, en el diagrama del cuerpo libre se deben representar todas las fuerzas externas. Además, cuando la suma de todas las fuerzas externas es nula, el cuerpo o sistema está en equilibrio translacional. En física, se deben distinguir dos tipos de fuerzas externas. Fuerzas externas activas, que son aquellas fuerzas que promueven el movimiento del cuerpo o sistema. Por ejemplo, la fuerza de la gravedad de la Tierra intenta atraer a los cuerpos hacia el centro del planeta. Y las fuerzas externas reactivas son aquellas fuerzas que se generan como una reacción a otra fuerza. Por ejemplo, la fuerza normal contrarresta la fuerza gravitatoria y mantiene un cuerpo en el suelo. Cuando la fuerza y el par son iguales o a cero, las fuerzas externas forman un sistema equivalente y se dice que el cuerpo rígido se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, las condiciones necesarias y suficientes para el equilibrio de un cuerpo rígido se pueden obtener igualando a cero. Si se descompone cada fuerza y cada momento, las ecuaciones obtenidas se pueden emplear para determinar fuerzas desconocidas que están aplicadas sobre el cuerpo rígido o reacciones desconocidas ejercidas sobre este por sus puntos de apoyo. Para poder escribir las ecuaciones de equilibrio de un cuerpo rígido, es esencial identificar primero todas las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo y entonces dibujar el diagrama del cuerpo libre correspondiente. Los pasos que se deben seguir al momento de dibujar un diagrama de cuerpo libre son, en primer lugar, se debe separar el cuerpo del suelo y de todos los demás cuerpos. Así se realiza un croquis de contorno del cuerpo ya aislado. Luego, todas las fuerzas externas deben indicarse en el diagrama del cuerpo libre. Estas fuerzas representan las acciones ejercidas sobre el cuerpo libre por el suelo y por los cuerpos que han sido separados del mismo. Las magnitudes y las direcciones de las fuerzas externas que son conocidas deben señalarse con claridad en el diagrama del cuerpo libre. Las fuerzas externas desconocidas consisten en las reacciones a través de las cuales el suelo y otros cuerpos se oponen a un posible movimiento del cuerpo libre. Y por último, el diagrama del cuerpo libre también debe incluir dimensiones, puesto que éstas se pueden necesitar para el cálculo de momentos de fuerza. Los apoyos son los puntos a través de los cuales los cuerpos rígidos se fijan. Estos apoyos impiden o restringen el movimiento del cuerpo rígido en una o en varias direcciones. A través de los apoyos también se transmiten las reacciones, que son fuerzas opuestas a las ejercidas por el cuerpo rígido y que anulan a la fuerza que ejerce en el cuerpo, permitiendo así que el mismo se encuentre en equilibrio. Dependiendo del tipo de apoyo, pueden restringirse 1, 2 o 3 grados de libertad.
A continuación, se incluyen tipos de apoyos y enlaces utilizados en el sólido rígido sometidos tanto a sistemas bidimensionales como tridimensionales, junto con las fuerzas y momentos que se utilizan para representar las acciones sobre el sólido rígido de estos apoyos y enlaces. Las reacciones ejercidas sobre una estructura bidimensional pueden ser divididas en tres grupos que corresponden a los tres tipos de apoyo. La primera son reacciones equivalentes a una fuerza con una línea de acción conocida. Los apoyos y las conexiones que originan reacciones de este tipo incluyen rodillos, balancines, superficies sin fricción, eslabones o bielas, cables cortos, collarines sobre barras sin fricción y pernos sin fricción en ranuras lisas. Cada una de estas reacciones involucra a una sola incógnita. La segunda son reacciones equivalentes a una fuerza de magnitud y dirección desconocida. Los apoyos de estas conexiones que originan reacciones de este tipo incluyen pernos sin fricción, en orificios ajustados, articulaciones o bisagras y superficies rugosas. Estos pueden impedir la traslación del cuerpo rígido en todas las direcciones, pero no pueden impedir la rotación. Por lo tanto, tenemos dos incógnitas en este tipo de apoyo. Y la tercera son reacciones equivalentes a una fuerza y un par. Estas reacciones se originan por apoyos fijos, los cuales se oponen a cualquier movimiento del cuerpo libre, y por lo tanto la electrización por completo. Las reacciones de este tipo involucran tres incógnitas, las cuales consisten en las dos componentes de la fuerza y en el momento par. Las reacciones en puntos de apoyo y conexiones para una estructura tridimensional abarcan desde una sola fuerza de dirección conocida, que ejerce una superficie sin fricción, hasta un sistema de fuerza par ejercida por un apoyo fijo. Por tanto, en los problemas que involucran el equilibrio de una estructura tridimensional, pueden existir entre 1 y 6 incógnitas asociadas a las reacciones correspondientes a cada apoyo o conexión. Una forma sencilla de determinar tanto el tipo de reacción correspondiente a un apoyo o conexión dado como el número de incógnitas involucradas consiste en establecer cuál de los 6 movimientos fundamentales, traslación en la dirección X, Y, Z o rotación con respecto a los ejes X, Y, Z, están permitidos y cuáles de estos movimientos se encuentran restringidos. Para calcular las reacciones en los apoyos se deben seguir una serie de pasos. Primero, determinar las fuerzas que actúan. Segundo, identificar los puntos de apoyo. Es necesario conocer dónde están los puntos de apoyo para poder determinar las reacciones. Tercero, aplicar las condiciones de equilibrio. En un sistema en equilibrio, la suma de las fuerzas horizontales y verticales deben ser igual a cero. Esto significa que la suma de las fuerzas y las reacciones en los puntos de apoyo deben ser igual a cero. Y cuarto, una vez que se han aplicado las condiciones de equilibrio, se pueden resolver las ecuaciones para encontrar las reacciones en los puntos de apoyo. Al resolver un problema relacionado con el equilibrio de un cuerpo rígido, es esencial que se consideren todas las fuerzas que actúan sobre este. Además, es importante excluir cualquier fuerza que no esté dada directamente sobre dicho cuerpo. Omitir o agregar una fuerza extraña podría destruir las condiciones de equilibrio y por tanto el primer paso en la solución del problema es esquematizar un diagrama del cuerpo libre del cuerpo rígido que vamos a hacer el estudio. En el siguiente ejemplo vemos cómo se determinan las reacciones de los apoyos de la barra que se indica en el diagrama. Indicamos las reacciones en cada uno de los apoyos. El de la izquierda, que lo vamos a denominar A, es un pasador y por lo tanto presenta una reacción en el eje X, que lo denominamos a su X, y una reacción en el eje Y, que la denominamos a su Y. Y el pasador de la derecha, que tiene el valor de B, es un rodillo, por lo tanto presenta una sola reacción perpendicular, que se denomina B sub Y. Planteamos la sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0. Tomamos como positiva las fuerzas hacia la derecha, aunque de todas formas en el eje X solamente hay una sola fuerza que es A sub X. Y por lo tanto ya tenemos la primera reacción, que decimos que A sub X es igual a 0. Planteamos la sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Tomamos como positiva las fuerzas hacia arriba y como negativa las fuerzas hacia abajo. Y nos queda que A sub Y más B sub Y es igual a 5000 newton. Posteriormente planteamos la sumatoria del momento con respecto a un punto. Este punto que vamos a tomar es el punto de apoyo A, igual a 0. Tomamos como positivo los giros en sentido antihorario y como negativo los giros en sentido horario. La reacción en el apoyo A no la consideramos ya que su distancia hasta el punto para el cual calculamos el momento es 0. La fuerza de 5000 newton tendería a ser un giro de la barra en sentido horario, por lo tanto la indicamos en sentido negativo. La reacción de B tendería a ser un giro a la barra en sentido antihorario, por lo tanto la indicamos con signo positivo.
y el resultado de momento nos da el valor de B sub y, que sería 4000 newton. Teníamos calculado anteriormente la ecuación de A sub y más B sub y es igual a 5000 newton. Si reemplazamos el valor de B sub y y despegamos A sub y, finalmente nos da un resultado de que A sub y es igual a 1000 newton. De esta forma podemos determinar las fuerzas desconocidas haciendo el estudio de equilibrio de un cuerpo rígido.